Ok, voy a empezar a grabar. Sí, debe estar grabando ya. Ok, sí. Bueno, entonces, como les decía, evolución significa pues adaptaciones, o sea, novedades en la morfología, fisiología, que permiten mayor sobrevivencia y mejor reproducción. Esa es básicamente la definición de adaptaciones y que se transmiten de padres a hijos, pues. Bueno, ¿cuáles son estas adaptaciones que están relacionadas pues, con este paso evolutivo de las plantas con semillas? Bueno, uno es la presencia de heterosporía, algo que ya existía en algunos linajes de las plantas sin semillas, pero que eh, simplemente existía, pero no era no dio lugar pues, a un avance evolutivo. En otro grupo de plantas donde se desarrolló la heterosporía, pues sí vino acompañada de otros cambios, como el recubrimiento del óvulo, o sea, capas protectoras del óvulo, la evolución hacia la formación del grano de polen en lugar de un esperma solitario, y de forma más avanzada lo que se conoce como doble fertilización, que produce, pues además de un embrión, un tejido de reserva. Vamos a ver un poco de... Me pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier pregunta, no hay problema. Eh, Vamos a ver entonces un poco sobre estas adaptaciones, verlo por lo menos gráficamente, que, cómo podemos explicarlo. Ok, la heterosporía es básicamente el cambio de tener solamente un tipo de espora, como en el caso de los helechos, como en el caso pues, de la planta, de las briofitas, donde existía un solo tipo de espora, a el desarrollo de dos tipos de espora. Una espora se conoce como microespora y otra como megaespora. Y esta megaespora, pues, produce, en el caso de la celaginela, una licopodiofita, pues gametofitos femeninos, mientras que la microespora produce, pues, gametofitos masculinos, el esperma. Otro paso evolutivo, entonces, es la retención de esas megaesporas, la eliminación de varias y quedarse con una sola, pero retenida en el esporofito. Es decir, ya no es como en el helecho, donde la espora cae al suelo, produce el prótalo, que es el gametofito, eh, digamos, hermafrodita, porque tiene los dos sexos. En este caso, pues, este gametofito se desarrolla en la, en la planta madre, vamos a llamarlo así, donde se produjo, ¿verdad? En el esporofito. Luego, otro paso evolutivo es que esa megaespora que se transforma luego en óvulo, no queda completamente descubierto, sino que se desarrollan tejidos de la planta madre que cubren ese óvulo. Pero no lo cubren totalmente, sino que dejan también una entrada que es la que va a permitir que entre lo que también va a evolucionar paralelamente, que es el grano de polen. Y el grano de polen pues contiene núcleos espermáticos, que como vamos a ver pues más adelante pues son importantes en lo que se conoce como la doble fertilización. O sea que ya el grano de polen no es solamente una estructura de protección del esperma, sino que ese esperma pues tiene varios núcleos, o sea, no es un solo esperma. Entonces, aquí es que viene, pues como les digo, el paso de, claro, esto es lo mismo que vimos anteriormente, ¿verdad? El óvulo aquí. Esto es el gametofito, o sea, el que dio lugar a la formación del óvulo, que ahora está cubierto, como les decía. Lo único que esta figura, pues, está
es al revés del anterior, pues, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que esto que está aquí, que esta parte, pero de cabeza para abajo. ¿Ok? Entonces, como les decía, el grano de polen que ves que ya ahora viene con varios núcleos, va a fertilizar el óvulo y eventualmente más adelante también va a haber otros núcleos por acá que van a ser fertilizados por otros núcleos espermáticos dentro del grano de polen. O sea que además de evolucionar pues eh, la, la- las cubiertas alrededor del óvulo, cubiertas de protección alrededor del óvulo, pues también se quedó un espacio, un agujero que se llama micrópilo, por donde puede entrar entonces el grano de polen, o en los sistemas más avanzados, como las plantas con flores, que vamos a ver más adelante, en la próxima clase, eh, entra lo que se conoce como el tubo polínico. Pero en los primeros sistemas de polinización, el polen entraba por el micrófilo y entraba en contacto con el gametofito femenino y ahí soltaba el núcleo que iba a fertilizar el huevo, el óvulo. Ok, como les decía, en el caso de plantas más avanzadas, pues ya no llega el, el polen como tal, sino el tubo polínico, que es una proyección, un tubo por donde pasan los núcleos espermáticos. Entonces, uno va a fertilizar el óvulo y los otros van a fertilizar otras partes, ¿verdad? Del gametofito femenino. La parte que el núcleo espermático que fertiliza el óvulo, pues va a dar lugar a la formación del embrión, mientras que los otros núcleos que se unen, el del gametofito femenino más el que llega por eh, el tubo polínico, van a formar entonces lo que se conoce como el endospermo, que es un tejido de reserva que entonces tengo aquí personas que salieron y otras que entraron. Okay. Bienvenidos los que entraron. Okay. Entonces terminamos pues con una estructura que tiene un tejido de reserva formado también por la unión de núcleos transportados por el polen y tiene un embrión que se forma pues por el núcleo espermático cuando fertiliza el óvulo. Y a su vez, por la parte de afuera, pues hay una cubierta. Y esto entonces es lo que constituye pues la semilla, o sea, una estructura donde hay un embrión, hay algún tipo, porque no es un solo tipo, algún tipo de tejido de reserva y cubiertas o una cubierta o varias cubiertas alrededor de todo eso, protegiendo esta nueva estructura. Así que entonces esta es pues básicamente las adaptaciones, ¿verdad? Que dan lugar a la formación de esa nueva estructura que es un avance evolutivo, que es la semilla. Una semilla, pues entonces que ahora permite que el embrión pueda moverse, eh, o sea, moverse no por sí mismo, sino que pueda ser transportado por algún medio físico, agua, viento, o a través del movimiento de por ejemplo, si lo consume algún animal y suelta esta semilla, pues entonces eso le va a permitir pues trasladarse a diferentes lugares y eh, germinar y producir un nuevo individuo. Cosa que pues en las plantas sin semilla no ocurre y entonces la capacidad de dispersión pues está limitada. En términos eh, de, de plantas que fueron como vamos a decir, los primeros experimentos en la evolución de estas plantas con semillas, una de las más importantes, o un grupo importante, es lo que se conocen como las
progimnospermofitas. O sea, son, como lo dice la palabra, progimnospermofitas. Espermofita, pues significa pues plantas con semillas. O sea, que estas fueron las primeras plantas con semillas, donde todavía la semilla está sola, no tiene una cubierta, no tiene lo que vamos a ver más adelante, que es la cubierta de protección que forma el fruto. En este caso, pues la semilla es la estructura que acabamos de describir, que tiene pues una cubierta sencilla, un tejido de reserva y el embrión. Y una de las primeras especies fósiles, o una de las especies fósiles, o sea que ya está extinta, es Archaeopteris aliana, donde estas son las hojas, como pueden ver. Estas son las hojas, la impresión de las hojas, ¿verdad? En el registro fósil. Una planta de tamaño mediano, no tan pequeña como las anteriores, ¿verdad? O no tan grande como los lepidodendron, ¿se acuerda? Del carbonífero. Pero pues con la ventaja evolutiva de producir algo parecido a la semilla. No completamente, pero ya en los primeros pasos. Bueno, estas plantas, estas nuevas plantas con semillas, pues tuvieron entonces un rápido eh, eh, se dispersaron y conquistaron nuevos lugares en el ambiente terrestre. Y al mismo tiempo se diversificaron también rápidamente, formando pues diferentes grupos. Muchos se extinguieron por diferentes razones, no fueron muy efectivos, no resistían la competencia de otros, cambios ambientales, ¿verdad? Ocurrieron extinciones. Y ahora yo les voy a hablar de los 5 grupos de plantas con semillas que existen en la actualidad. O sea, que quiere decir que hubo más plantas con semillas, pero muchas se extinguieron y estas son las que han sobrevivido. Un grupo se llama las cicadofitas y quizás ustedes reconocen alguna de estas. Esta pues es bastante común, que se confunde muchas veces con una palma, ¿verdad? Es una cicadácea. Y esta es otra planta con semillas, ¿verdad? Del género Samia, perteneciente también a este grupo. Importancia de estas plantas, pues en la actualidad pues son principalmente plantas como les digo, ornamentales. Pero en el periodo Jurásico fueron de las plantas dominantes en el planeta. Y estas eran las plantas que realmente consumían los dinosaurios, los grandes dinosaurios. Claro, eran plantas mucho más grandes, arborescentes, y pues, eran consumidas por estos grandes dinosaurios herbívoros, las cicadofitas. Bien, el otro grupo que en la actualidad es el más diverso dentro de las plantas con semillas pero que no producen flores es el grupo de las coniferofitas. Y ahí tenemos pues varias familias y varios géneros. Posiblemente pues lo que uno conoce más común es aquellos árboles que tienen, en lugar de tener hoja, tienen agujas. En este caso pues un pino, y este pino pues este es el cono femenino, donde se produce el polen, mucho más pequeño. No mostré porque pues el cono femenino pues lo conocen más, ¿verdad? Que es el típico cono se consigue en la época navideña como adorno. Hay otros grupos que no tienen hojas en forma de aguja, sino que tienen hojas en forma más parecida a las plantas con flores. Esto que está aquí no es un fruto propiamente, es una semilla, pero que tiene una envoltura pues carnosa. Pero estas son todavía plantas con semillas, pero sin flores. Y los cipreses las agujas están bien reducidas y realmente forman escamas. Las gingofitas, este es un
este es un filum bien interesante, porque es un filum que tiene un solo orden con una sola eh, familia que tiene un solo género, una sola especie, que se llama Ginkgo biloba. Es un caso especial, ¿verdad?, en la evolución de las plantas. Pues, se reconoce fácilmente estos arbolitos por la forma de abanico de las hojas. En algunas ciudades de la zona templada, esto es Tokio, se utiliza mucho para siembra dentro de la ciudad porque es bastante resistente a la contaminación. ¿Okay? Esto es pues en la época de otoño, ¿verdad? Cuando empieza a amarillar y perder un poco las hojas. Estas serían pues las semillas femeninas, también con una recubierta carnosa. Se utilizan para la siembra, se utilizan principalmente los árboles machos. Es una planta dioica, es decir, que tiene los dos sexos, pero están separados en diferentes individuos, en diferentes árboles. ¿Y por qué se utilizan las femeninas, perdón, las masculinas? Bueno, porque las femeninas producen la semilla y estas semillas cuando caen se producen en grandes cantidades. Cuando caen se descomponen y producen una sustancia de un olor pues bastante desagradable, creo que se llama ácido butírico. Las netofitas es un grupo de plantas bastante diverso que en algún momento se pensó que estaban relacionadas con las plantas con flores, pero todavía hay dudas en ese aspecto. Un representante son las efedras, que son como unos pequeños arbustos, unas hierbas. Aquí lo tienen con sus semillas, que también tienen una cobertura carnosa. La efedra es importante, produce una sustancia que se conoce como efedrina, que actúa como un estimulante cardíaco y estimulante del metabolismo, lo cual hizo que en algún momento se usara para adelgazar, pero el problema es que también afecta el corazón y ya ahora está, creo que, prohibido su uso. El netum es la planta que, como ven, con esas hojas y esto que parecen frutos, y nuevamente les repito, no son frutos, sino que son semillas con una cobertura carnosa, porque todavía estas plantas eh, no tienen los constituyentes que vamos a ver más adelante de las plantas con flores. Es una de las que se ha relacionado también más con las plantas con flores, pero nuevamente les digo, eso es algo no completamente probado, todavía está en discusión. Y una rama de, esta, de este grupo de la netofita es el género Welwitschia. Esta es una planta que vive en el sur de África, en zonas desérticas. Y pues muchos la consideran la planta más extraña del mundo. Y verdaderamente, ¿verdad? No solo la más extraña, también le dicen la más fea, pero nada, tiene su belleza. Aquí tiene los sitios conos, donde se van a desarrollar las semillas. Esta es una femenina, aparentemente. Y su crecimiento es desde una masa central, comienza a producir las hojas y en la punta pues van muriendo. Y puede durar así pues decenas, cientos de años, creciendo bien poco a poco. Y finalmente, aquí no las voy a nombrar solamente porque son plantas también con semillas, pero que las vamos a ver luego separados por sus características particulares y por ser el grupo más abundante de las plantas y el más exitoso en la conquista del ambiente terrestre. Están las antofitas o angiospermas, o sea, las plantas con flores. Y simplemente pues aquí puse esto para mostrar pues la diversidad de estas plantas que van desde minúsculas a grandes árboles y pasando por toda la forma de vida y viven en muchos lugares. Pues esta es mi presentación, ¿verdad? Y entonces ahora estoy para que me hagan preguntas y luego entonces voy a explicarles, pues, ¿verdad? La misión que tienen ustedes, ¿verdad? La asignación de trabajo
que van a hacer en el día de hoy. Y como les había dicho, pues va a ser un trabajo en grupos que voy a formar, pues utilizando una funcionalidad de, de Zoom que se llama Breakout Rooms, que se los separa pues en grupos. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de presentar? Profesor, Dígame. son plantas vasculares con semillas, sin flores, pero había un grupo ahí que tenía flores. Usted me enseñó No, no, que en el día de hoy, pues estoy haciendo énfasis en las plantas vasculares con semillas que no tienen flores, pero no puedo dejar de decir pues que dentro de las plantas con semillas, pues están las plantas con flores. Sí, Está bien. o sea, no la podemos sacar del grupo de las plantas con semillas. Lo único Sí, que ahora no voy a entrar en detalles, porque este es un grupo tan abundante que pues que merece una clase, y es la próxima clase pues trabajaremos con ella. Sí, pero la realidad es que dentro de las plantas con semillas pues están estos 5 grupos, son los 5 grupos pues monofiléticos, es decir, que forman un grupo con un mismo ancestro donde están todas ellas. ¿Okay? Y son, pues, las plantas con semillas, son las plantas en conjunto, todas, son las plantas dominantes en el planeta, porque están, pues, desde las zonas boreales eh, hasta, pues, el trópico, en muchos lugares. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, duda? ¿Okay? Pues yo les he echado un repaso bien somero, ¿verdad? Sobre pues, la evolución y esta diversidad. Pues el trabajo de hoy de ustedes, pues es un poquito para profundizar en algunos de los aspectos de las plantas con semillas. Y entonces, pues vamos a ver cuál es esa misión que tienen ustedes hoy. Voy a salir de esta pantalla para entrar entonces en los detalles del trabajo. Se nos unió Gabriela. Déjame de una vez ponerle en la asistencia. Cualquier pregunta, comentario. Tenemos a Gabriela. ¿Alguien más? Ok. Muy bien. Bueno, entonces en Moodle, si quieren, ustedes me pueden seguir hacia la parte donde dice gimnospermas y plantas con semillas, y haciendo énfasis en las gimnospermas. Bueno, no sé si aclaré bien. Las gimnospermas sería el grupo de las 4, el grupo de los 4 subgrupos de plantas con semillas que no tienen flores. ¿Okay? A eso se refiere a las gimnospermas. ¿Okay? Gimnos quiere decir desnudo. Vamos a ver, tecnología. ¿Cómo se accede a Breakout Room? No te preocupes, eso lo hago yo. Okay, no lo tienen que hacer ustedes. Yo hago los grupos. Las gimnospermas entonces son el grupo de plantas con semillas que no producen flores. Gimnos significa desnudo. Entonces, pues a eso se refiere, a que las semillas, hay semillas, pero están descubiertas de una capa protectora, que es lo que en las plantas con flores, o angiospermas o antofitas, está presente, que es las semillas están cubiertas
por otras capas que corresponden entonces a lo que era el ovario y que luego se transforma pues en el fruto. Pero en las gimnospermas solamente tenemos las semillas, y las gimnospermas pues serían los grupos de las cicadofitas, las coniferofitas, las gingofitas y las netofitas. Y entonces el otro grupo, el quinto grupo, que es las plantas con flores, pues son las antofitas o angiospermas, que lo veremos pues en la próxima clase. Ok, entonces vamos ahora a abrir la actividad del día de hoy. Déjenme entonces, la tengo aquí abierta y ahora se las voy a compartir para los que no la tienen. Share screen. Aquí lo tenemos. Share. Muy bien. Déjenme entonces abrir el chat para ver el chat y ver cualquier actividad de los participantes. Ok, tengo abierto el chat, cualquiera puede escribirme. Bueno, entonces esto pues yo lo he llamado actividad de laboratorio en línea. Para este laboratorio trabajarán en grupos de 3 a 4 estudiantes asignados al azar mediante el Zoom, a través de lo que se llama breakout groups, que ustedes no lo ven, no es una, como yo soy el que organizo la actividad, pues entonces está en mi menú, no está en el de ustedes. En esta actividad deben obtener información para una presentación relámpago de 8 minutos, o sea, tienen que trabajar 1 hora aproximadamente. Y en 1 hora, pues me van a hacer cada grupo me va a hacer una presentación de 8 minutos. Pueden trabajar en cualquier tipo de documento, la presentación no tiene que ser nada elegante, simplemente pues con el material que hayan recopilado de lo que les voy a pedir, pues hacer una presentación. Que la haga una sola persona y los demás pues están listos a colaborar, a contribuir. No se preocupen, como les digo, de tanto de la forma, del formato, porque esto lo van a hacer ahora, lo van a iniciar ahora y compartirlo en su presentación, pero el producto final, pues lo van a entregar más adelante, dentro de 1 semana o más. Pero esta parte que hagan el día de hoy, pues vale el 25% de la nota de ese informe. O sea, este es un informe que tiene un componente en vivo. Esa es la diferencia con las otras asignaciones, los otros informes. Aquí tienen un componente en vivo que tienen que cumplir en el día de hoy y que vale pues 1/4 parte de la nota. Y simplemente es que lo hagan o no lo hagan. O sea, no es que la presentación va a tener una calificación, esos 25 puntos van a tener una calificación parcial. No, es si lo hacen, pues todo el equipo pues cumplió. Bien, entonces el trabajo que van a hacer hoy, pues ustedes se lo reparten como quieran, el que vaya a hacer la presentación y la vaya a estar montando, pues ustedes lo deciden. Ustedes van a estar en un grupo aparte donde se pueden comunicar a través de Zoom o de cualquier medio, pueden compartir documentos, etc. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora, ustedes lo van a poder hacer entre ustedes, en cada uno de esos grupos. Yo voy a estar visitando los grupos y viendo, pues, dándole ayudas y me pueden preguntar cosas y entonces los voy guiando en el trabajo. Entonces, básicamente son tres temas que tienen que desarrollar. El primero es comparar el ciclo de vida de los helechos, monilofitas o plantas vasculares sin semillas, y en este caso pues se lo puse como una ayuda para que no sea tan cargado. Le puse cómo es ese ciclo. Lo que no les he puesto es el ciclo de vida pues de las plantas con semillas. Ese lo tendrían que buscar ustedes. Entonces, la idea de lo que tienen que desarrollar aquí es cuáles son las diferencias fundamentales en esos ciclos de vida. O sea, qué características, qué estructura, lo que sea. Por lo menos 3 diferencias fundamentales entre el ciclo de vida de un helecho, como este de aquí,
y el ciclo de vida de una planta con semillas. Puede ser una planta con flores o puede ser una coniferofita, lo que sea, cualquier planta con semillas que consiguen el ciclo de vida. Esto sería entonces una primera asignación para el grupo. La otra, y entonces aquí era la parte de tener algunas semillas, y entonces yo tengo aquí los nombres de los que consiguieron semillas, así que esas 5 personas van a estar en 5 grupos diferentes, que son Kevin, Annelies, Sadiel, Adriana y Nayelis, que tienen, por lo menos me informaron que tienen algún tipo de semilla. Si no tienen la semilla, pues ahora pues pueden hacerlo pues teóricamente y luego pues cada cual pues conseguir la semilla para completar esta parte. Y es básicamente disectar una semilla, o sea, romperla, abrirla, cortarla, para separar la parte que la cubre, la parte de almacenamiento, de reservas nutritivas y la parte del embrión. Separarlas, colocarlas pues así en un papel y nombrarlas cada una de ellas, ¿verdad? Por supuesto, tomarle una foto o un dibujo. Una foto sería preferible, ¿verdad? Con el nombre y señalando cada una de estas partes. Y la tercera es una investigación informática donde ustedes tienen que ver, y al principio los dejo así, que busquen sin mucha guía, si existen gimnospermas, o sea, plantas con semillas, pero sin flores, eh, en Puerto Rico. O sea, si hay gimnospermas nativas, o sea, plantas que hayan estado aquí antes de que las trajeran. Porque, por ejemplo, hay diversas gimnospermas que, pues, que las traen y las venden acá. Pues tenemos pinos eh, que los siembran pues, en la universidad, tenemos pinos de aguja, pero eso no es una planta nativa, es una planta que se ha traído recientemente pues, y se siembran localmente. Pero yo les pregunto por plantas nativas, o sea, plantas que han estado aquí antes de la llegada de los europeos y que se reproducen por sí solas. Si hay plantas nativas gimnospermas en Puerto Rico. Entonces, al finalizar el tiempo asignado, que va a ser 1 hora, un representante del grupo debe presentar la información que ha obtenido, para lo cual tendrá 8 minutos. Los otros miembros del grupo pueden aportar a la presentación o contestar luego mis preguntas, porque siempre haré alguna pregunta, haré alguna observación. El trabajo final lo entregarán más adelante, en más de 10 días, algo así, pero la presentación durante el laboratorio tiene un valor del 25% en la nota. Por eso es que pues hago énfasis de que ahora tienen que tener algún producto dentro de 1 hora. Ok, ¿alguna pregunta antes que comience a crear los breakout groups, los grupos? Ustedes se organizan como quieran, ustedes dicen, yo voy a averiguar sobre esto, yo voy a hacer lo de la semilla, yo voy a hacer, y trabajan ahí pues durante esa hora cada uno en su... Profesor, Dígame. usted dijo que si suponer que nadie del grupo tenga una semilla, pues hay que hacerlo teórico, o sea, escogiendo cualquier tipo de Bueno, planta. Bueno, yo voy a hacer 5 grupos y tengo 5 nombres de personas que me dijeron que tenían algún tipo de semilla. Okay. Si les sirve o no, pues ya eso lo verán ustedes en el camino. Pero Okay. yo voy a hacer 5 grupos y tengo 5 personas que me dijeron que tienen algún tipo de semilla. Si no les funciona, pues entonces sí lo hacen teórico, pues, con Okay. si lo van a hacer teórico, pues entonces buscan una semilla de una planta monocotiledonia y de una eudicotiledonia, o de 2 diferentes, de lo que sea. Ok, gracias, profesor. Chévere. ¿Están listos para ser divididos en grupos? ¿Tienen alguna otra duda? Esta presentación, este documento, pues lo tienen ahí en Moodle, en la parte de gimnosperma. Voy a parar el share. Y entonces, pues nada, voy a proceder a hacer la división en grupos.
Bueno, tengo que parar la grabación porque si no, no me funciona.